Y la ignorancia, como les dije ignorance, anteriormente, like I la told you before, ignorancia no es ignorance suficiente isn't enough para que Dios for God no nos tome a cuenta. to Porque not take tiene it que into ver con account, because it has to do with obediencia, obedience. obediencia. Obedience. Y como And hay autoridad since en there is todas authority áreas de in nuestra all vida, areas of our life, desde el momento que from the nacemos, moment that nacemos we're bajo born autoridad. under authority. Y la autoridad And viene en diferentes authority maneras. has different ways. No estamos hablando We're solamente not de talking autoridad just about espiritual, spiritual authority, porque toda la because autoridad all authority es respaldada por is Dios. supported by God. Y pusimos como base And en Romanos capítulo we used 13. as a foundation in No Romans tiene que 13. You leerlo don't have porque to ya lo look for it. You don't leímos have to read it because we y already read it. lo que va a aprender allí es que And Dios what you're dice going que to se learn there someta is a that toda God tells autoridad porque us toda to submit autoridad to all está authority respaldada because por all Dios. authority is supported by God. Es lo que dice. That's what it says. Y no está hablando solamente de And autoridad he's espiritual, not talking sino just de about toda spiritual authority, autoridad. but all Toda authority. quiere decir All, toda. which means all. Hay autoridad en There el are hogar, authorities in the home, hay there's autoridad para los authority hijos en, for children, en la in- casa, at home, luego en la escuela, then at school, luego en el colegio, then at luego en college, el then trabajo, at work, y luego and se then casan they get y hay married, más and autoridad there's allí more y authority sigue there, la and the autoridad authority y nunca continues, acaba and it autoridad never en la ends. iglesia, Authority in the autoridad church, donde authority usted vaya, wherever allí va a you haber go, autoridad. there Usted va a will be la tienda authority. y You go hay to the store, autoridad. there's authority. Usted va a la You calle go a out manejar, in the ahí street hay to drive, autoridad. there's authority. Usted tiene que someterse a esas submit autoridades to o va a those caer en authorities, problema. or you'll Y get el into problema problems. no And es the que caiga en problem isn't problema that con you la get into policía problems o with que the caiga en police, problema or you get into con problems el with gobierno de la the iglesia government of the church, or no, el no, the problema es que problem cae en is problemas that you con get into Dios. problems with God. Porque cuando usted Because viola when la you ley o cuando break the usted law, or when desobedece you la ley, disobey the no law, está desobedeciendo a you're la not persona disobeying that person que está who en autoridad, is sino in que, authority, según la but Biblia, dice que according to usted the está Bible, you desobedeciendo are a disobeying Dios, directamente God a Dios. directly. And Leímos de un caso en la a Biblia case in the Bible donde where se reveló um, Aarón y Aaron María, and las hermanas de Miriam Moisés, con Moisés. Moses' brother and sister, they rebelled against Moses. Y el castigo And vino the por medio punishment de came quién? through who? De Dios, Through God, no de Moisés. not from Moses. Moisés podía Moses haberlos castigado, could have podía punished them. haberles He could have, reclamado la autoridad que él tenía, he could pero no have lo hizo. held him responsible to his Entonces authority, but Dios he didn't do it. So intervino God intervened y castigó and he a María punished con lepra, Miriam with leprosy, enfermedad a sickness. incurable. It was incurable. Así de que So cuando nosotros desobedecemos, when we fíjese bien disobey, cómo trabaja esto. look Cuando how this nosotros works. When we desobedecemos, disobey, le estamos dando we permiso are al diablo a giving the operar devil en permission nuestro, to operate in en contra de nuestro bien. against ¿Qué? our good. Cuando el diablo When the devil ve que usted sees desobedece, that you are él ve una disobeying, puerta he bien sees abierta a door wide para open entrar y to hacerle go in daño. and do Ahora, harm. él tiene que Now, responder a he Dios has to porque answer to el God diablo because también the está devil bajo is also autoridad. under authority. Y la autoridad del And diablo es The Dios. devil's authority is God. Entonces él tiene So que irle a then he pedir has to permiso go a and ask Dios God permission, o a reclamarle a Dios y or decirle, go Dios, and tell God and say, me abrió la God, puerta, yo le voy a ir they a hacer opened the door daño. to me, and Y now I'm Dios gonna no go puede harm decirle them, nada and God absolutamente. can't tell him anything. Le permite que venga a He hacerle allows daño a him usted. to come and harm you. ¿Por qué? Why? Porque usted le abrió la Because you puerta. opened the door. ¿Ok? Okay? Pero But si usted se arrepiente repent inmediatamente y le pide perdón you a ask Dios, forgiveness from Dios God, le perdona, God el diablo forgives you, corre the porque devil dice la runs, Biblia because the Bible que el says diablo es that the nuestro devil is acusador. our accuser. Él nos hace fallar He causes o nos us to causa fail, fallar y luego va y and nos then he acusa con goes Dios. and accuses us to God. ¿Cómo trabaja? That's how that works. Entonces, cuando el So diablo then va the a devil acusarnos goes delante to de accuse Dios, us pero before Dios God, ve que ya nos but God sees that arrepentimos, we have already repented, que ya aquel pecado está that borrado, sin is already erased. entonces no le da permiso al diablo a Then venirle a molestar. He doesn't give
the devil permission to come in Dice, and no me lo bother you. toques, He ese es says, mi ungido, "Don't touch ese es that mío." one. That's my anointed Aleluya, one." gloria a Dios. Praise Y God. estamos bien And we're protegidos. very protected. Porque dice la Because Biblia the que el Bible diablo says that the anda, devil fíjese is bien, going around. dice la Biblia que el diablo anda The como devil is león going around rugiente like a alrededor de roaring usted, lion around you, viendo cómo destruirle. Porque el diablo, seeing según how to destroy you, Juan because the devil, 10:10, according to John el 10:10, diablo the vino a devil matar, came a to kill, robar to y a steal, destruir. and to destroy. Ese es su trabajo de That's él, a his matar, job, to kill, robar, to steal, destruir. and to destroy. Él le roba He robs su salud, your le health, roba sus your finanzas, finances, le roba su paz, your peace, le roba su gozo, your joy. le roba todo, He le steals roba sus everything. hijos, Your le children, roba su matrimonio, your le marriage. roba, le roba, le He roba. steals and steals and steals. ¿Ok? Entonces él vino a So robar, then he a came to matar, steal, to kill, y a destruir. and to destroy. es decir, el That intento de means él no es solamente his robarle, intention isn't just to steal es from no you. solamente hacerle He la doesn't vida just pesada, want to no, make no, your no, life no. difficult. El No, intento de él es his matarle. intention is to kill you. Y a una vez muerto And usted, once le you're pertenece a dead, you él. belong to him. Mientras esté vivo todavía As long as you're hay, alive, though, there's quizás still se arrepienta perhaps y Dios le va a a chance perdonar you y can lo voy a repent, God perder. will Pero forgive cuando you. ya usted But está muerto, ya once se you're acabó dead, todo. that's it. A pesar de que algunas Even denominaciones though some enseñan que denominations todavía hay teach that otra there's still oportunidad other después de la opportunities muerte, ya no hay after nada death, después de there's la nothing muerte, after según la death, Biblia, according to the no Bible. hay nada. There's nothing. Cuando usted se When muere, you ahí se acabó die, todo. that's Lo que where usted everything's hizo, lo ended. que usted What you logró, did, lo what you logró aquí accomplished, cuando estaba didn't vivo. accomplish when you were alive. Cuando ya murió, When you die, ya no puede hacer nada. that you can't do Así anything que Dios anymore. nos da la So oportunidad God en lo gives que us the estamos opportunity, vivos as long as we're alive, para arreglar cuentas to con make Él, things right with Him. para que Él nos pueda dejar entrar. So Dice que en that aquel día el juez de jueces, He que es says on that Jesús, day, the judge of judges, the judge va a of decir a judges, who unos, is Jesus, is going to say entrad to justo, some, enter bien in, has hecho, righteous entrad al one. reposo. You've Y done al well, otro come into your le va a rest. decir, And then apartado to the de other mí, one, he'll say, depart from me, inicuos de maldad, no os evildoer. conozco, I al don't know infierno. you, to hell. Y ahí se acabó. And that's where it's over. Ahora, cuando hablamos del Now, when infierno, we talk cuando about hablamos hell, de la when we gloria, talk estamos about hablando de heaven, una we're eternidad talking para about siempre. eternity, forever. No se va a acabar después de 1000 It's años. not going to be No se va a done acabar after después de 1.000.000 de 1,000 años. years or after a million No. years. No, Por una eternidad. So, for an vamos a eternity. orar So antes de let's entrar a pray este before estudio. we ¿Ok? get into this lesson. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, ponemos todo en we sus put manos, everything Señor, into your sabiendo hands, que de Lord, knowing nosotros that mismos no from hay nada que ourselves podemos there's nothing that dar. we can give. Es usted, Señor, el It's que da. you, Lord, who gives. Somos instrumentos We're suyos your solamente, Padre. instruments only. Úsenos, Father Señor, God, como use usted us, quiera. Lord, how you want. Úngenos Anoint para hablar us su palabra, to unge speak mis your word, labios, anoint my Señor. lips, Lord. Unge nuestros oídos Anoint our para oír, ears to hear. que no sean palabras That they may solamente, o not que no just sea be un words, mensaje que entró y salió, or sino just a que message that se went quede in one ear out grabado the en el other, corazón but that de it may cada uno remain de in each nosotros one of our para hearts ponerlo en to práctica, put it into practice para beneficio nuestro, for en our el nombre de benefit. In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Amen. Además de la autoridad Besides direct directa, authority, debemos someternos be a la subject autoridad to representative authority. representativa. La autoridad representativa. Representative authority. Muchos se consideran Many consider personas themselves obedientes a obedient to Dios God, cuando en realidad while no actually saben nada knowing de nothing of someterse a being la subject autoridad to delegada God's de Dios. delegated authority. El que de He veras who es is truly obediente obedient verá la autoridad will de find Dios en God's todas authority in every circunstancias. Si usted está, circumstance. tiene If su you libro, have estamos your en la book, página we're on page 35. 35 Página 35, in Spanish, a la mitad half- de la página. halfway through the ¿Ok? page. Okay? El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en He toda who is truly circunstancia. obedient will Fíjese find bien. God's authority in every circumstance. En el hogar, in the home, en otras and instituciones, in other institutions. Dios preguntó, God asked, ¿por qué pues no "Why are you tuvisteis not temor de afraid to hablar contra revile mi against siervo my Moisés? servant?" Le preguntó a He Aarón asked y a Aaron María. and Miriam. Y acuérdese que Aarón y And remember María that eran Aaron and Miriam hermanos de were Moisés Moses' brother y and eran sister. mayores que They were Moisés. older than Moses. Entonces So then tenían cierto, They had certain, bueno, Well, como familia tenían ellos la autoridad if
if they sobre in su their hermano family, porque they era had menor. authority over their brother because they were Pero older, como era he was autoridad younger, de but Dios, since he was God's authority, allí no tenían ellos nada que decir they didn't have anything en to contra say de Moisés. against Moses. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar Why contra are mi you siervo not afraid to Moisés? Le está rebel haciendo against una my pregunta a servant? Dios, a María God y is a Aarón. asking Miriam and Aaron a question. Debe presentarse Special especial attention atención must cada be vez paid que each time words que of se reviling profieren palabras are uttered. injuriosas. Tales palabras Such no words debieran should not be hablarse idly ociosamente. La injuria Reviling prueba que proves dentro de that uno there is a hay un rebellious espíritu spirit rebelde, within. el cual es el It is the germen de la germination rebelión. of En rebellion. otras In palabras, other words, primero first viene comes la rebeldía the rebellion, y luego viene and then la rebelión. comes ¿Ok? uh, Boom, boom. the Y luego act después of de la rebellion. rebelión viene la And then muerte. after rebellion comes ¿Ok? Por eso dice que la That's paga why del it says the pecado es payment of muerte, mas sin la is dádiva death, de but the Dios gift es of vida God is eterna. everlasting life. ¿Ok? Okay? So debemos tener a We Dios, ought to temer fear a Dios God y no hablar and not speak descuidadamente, carelessly. pero hoy hay But there quienes are those hablan today contra who los speak against the ancianos de la elders iglesia in the u otras church personas que or están others sobre above ellos them. y no se dan cuenta They de do la not gravedad realize the de gravity hablar así. of their speaking Cuando la so. iglesia When se the church avive en is la revived gracia in de the Dios, grace of God, los que hayan those who proferido have injurias reviled will serán be tratados treated como as leprosos. leprous. Si mucha gente no se A da lot of cuenta people que don't realize muchas de las that enfermedades, many of the yo diría que sicknesses, I would say 70% de las enfermedades 70% no of son the sicknesses físicas, are not physical. son espirituales. They're spiritual. El diablo tiene The derecho a devil poner has the enfermedades. ¿Sabía right usted to eso? give sicknesses. Did you know that? El diablo le puede The castigar devil con can enfermedad, punish una you enfermedad, with a un sickness, cáncer, with cancer, una or enfermedad. just some kind of sickness, some illness. Muchas veces incurables, A lot muchas of veces times no. they're incurable. Sometimes they Pero en are, los they're not. tiempos But in del the Antiguo times of the Testamento, Old Testament, God Dios terminaba God con la rebelión ended matando a la gente. rebellion by killing the people. Y la razón que él And hacía the reason esto that he es would do porque this no was había because gracia en there ese was no tiempo. grace during that time. Y la gente que era And the rebelde people who iban were a morir rebellious rebeldes would die porque no había perdón para la rebellious rebeldía because there was de no ellos. forgiveness for their rebellion. ¿Ok? Okay? Es decir, That means era muy difícil it was que ellos, very por eso difficult for them. That's cuando why Dios when castigaba God o would mandó punish a or Saúl would que send- fuera he sent a Saul una to go nación, fíjese, to a nation. Look y at le this. dio orden And que he gave matara him a orders todos, to kill hasta los everyone, animales. even the animals. ¿Por qué lo hacía Dios para Why terminar did con la God do rebelión? this? To end the rebellion. Esa era la manera de Dios That was para God's terminar way con la to rebelión, end porque la the rebelión es because contagiosa, rebellion is es como un contagious. cáncer, It's like a cancer. camina de una It persona goes a from one otra. person to another. Por ejemplo, si alguien se For revela aquí en la example, if someone iglesia, rebels here in para el rato church, ya tiene 5, after a 10 o while you'll have 15 5, 10, 15 unidos people con esa persona que who se are rebeló. together with that person who Es rebelled. contagioso. It's contagious. Y como es pecado, And mata. since it's sin, it kills. Muchas iglesias Many churches que yo conozco, that yo I know, he visto that I've seen, dividirse they've been divided por rebelión. because of rebellion. Dividirse. They've Terminar con un movimiento tremendo de Dios. ending a tremendous movement of God. Yo le puedo nombrar varias I could iglesias name aquí many en la área churches here in this area que se dividieron. that have divided. Se terminó aquel movimiento That fuerte que movement, había that en la strong iglesia, se movement in the terminó por church ended causa de rebelión. because of rebellion. Por eso, That's why wow, tenemos que estar well, we siempre have orando to always be que Dios praying nos libre that God frees de us rebelión. from rebellion. Y como la rebelión, And since como le dije rebellion, el like I miércoles told you pasado, es last como un Wednesday, cáncer. It's like a cancer. Hay personas que There are tienen people cáncer, who fíjese have bien, cancer. Look at this. que están comiéndoselo are- de adentro They're y being no se eaten dan from cuenta inside and they don't realize it hasta que ya es muy until tarde. it's too late. Siempre los médicos le dicen, qué Doctors bueno que always viniste say, a tiempo, "Oh, qué I'm bueno so que te glad you encontramos came." esto. Because we found this.
Cuando a mí me encontraron when they cáncer, found cancer in me, me dijo el doctor, dijo, the doctor said, ojalá que lo hemos encontrado a tiempo, vamos a examinarte para ver si lo está por todo tu hopefully we cuerpo. caught it in time to see if it's Porque el all, cáncer, we can así, get it yo all. no sentía, Because yo no that's how sentía cancer is. nada, yo no You know, sabía I que didn't tenía feel cáncer. anything. I didn't know I had cancer. Y el pecado, And así sin, es. that's how it is. Nos rebelamos en cosas We pequeñas rebel in small things, y no le ponemos cuidado. and we don't Ah. care about Pero ¿sabe these qué? other things. But Le you está know what? comiendo por adentro, It's eating le away está matando. from the inside. It's killing you. Poco a poquito le Little está by little, acabando. it's doing away with you. Ok. Que Dios tenga misericordia be de gracious nosotros to us, para que that we entendamos may que esto no es understand asunto that de this is not a nuestro matter hermano, of our sino de la brother, autoridad but a matter instituida of de God's Dios. instituted Cuando authority. hayamos After tenido we have un met encuentro con la authority, autoridad, we will realize entenderemos how much cuánto we have sinned hemos pecado. against God. Y no vas a saber And you're not going to know del pecado hasta que no sepas about de la sin autoridad. until you know about authority. Nuestro concepto Our del concept pecado of sin experimentará will un undergo cambio a radical. drastic change. Veremos el pecado We como shall Dios look lo at ve. sin as God Veremos sees el it. pecado que Dios We will condena see- es la we will see rebelión that del the sin hombre. which God Es el condemns pecado is the rebellion of que man. Dios condena severamente. ¿Por qué Dios odia tanto Why el does pecado God de hate rebeldía? the sin of Porque fue el rebellion so pecado que much? entró por Because Satanás. that was the sin that entered through Satanás era Satan. un ángel Satan was an precioso, angel, a precious angel, con una autoridad with grande en el cielo, great authority in heaven, poderoso, powerful. pero se rebeló en But contra he de rebelled Dios against God, y Dios lo echó and God cast del him cielo out of heaven a la tierra. to earth. ¿Ok? La rebelión de Core, The Datán y rebellion of Abiram. Korah, Dathan, and Eran Abiram. tres personas que se Abiram. rebelaron en contra de These la are three autoridad. people who rebelled against Podríamos authority. decir la We could autoridad de say Moisés, pero fue la it autoridad was Moses' de authority, Dios. but no, it was God's authority. Rebelión colectiva. Collective Y fíjense, rebellion. vamos a ver And aquí look, we're cómo gonna see es here tan contagiosa how it's so que contagia. Empezó contagious con tres that it personas began with y para three cuando people. lo daban, By toda the la time congregación estaba rebelde. they realized that the whole congregation was rebelling. Un ejemplo de rebelión An colectiva se instance of registra en el collective capítulo rebellion is 16 recorded del in libro de chapter Números. 16 of Numbers. Core y su Korah compañía and his pertenecían a los belonged levitas. to the Fíjense, Levites. hasta tenían un oficio They had especial. a special position. Por consiguiente, Therefore, representaban they a los represented individuos the spiritual espirituales. Por otra parte, On the other Datán y hand, Abiram Dathan and eran Abiram hijos de Rubén Were sons of y Reuben. por tanto And representaban so a they los stood dirigentes. for the leading ones. Todos estos junto All con these together with 250 250 dirigentes de leaders la of the congregación congregation se reunieron assembled para to rebelarse rebel contra against Moisés y Moses Aarón. and Aaron. Fíjese, 250. 250. Arbitrariamente They arbitrarily atacaron a attacked ambos the two, diciendo, basta ya de saying, "You vosotros, take too much upon porque you, toda la seeing all the congregación, congregation todos are ellos holy, son santos y every en one of medio them, de ellos está and Jehová. Jehovah is among them. ¿Por qué pues os Wherefore levantáis then lift vosotros ye up sobre la congregación de yourselves Jehová? above the assembly of Jehovah." Versículo 3. Verse 3. Fueron irrespetuosos They were con Moisés y disrespectful Aarón. of Moses and Aaron. Puede que hayan sido muy They may have been honestos quite en lo honest que in what decían, they said, pero les faltó yet ver la they failed to autoridad del see the Señor. authority of the Lord. Ellos consideraron They considered este this asunto matter como a un personal problema problem, personal, como as si if no there were hubiera no autoridad authority entre el among pueblo de God's Dios. people. En su ataque no In their mencionaron attack, la they did relación not de mention Moisés Moses' con Dios ni relationship el with God mandamiento de Or Dios. the commandment of God. No obstante, aún bajo Nevertheless, estas graves even under these acusaciones, serious Moisés no se accusations, enojó Moses ni neither perdió got la angry, paciencia, nor lost his simplemente temper. se postró He simply fell sobre on his su face rostro before the delante Lord. del Señor. Puesto que la autoridad authority belongs to the pertenece al Lord, Señor, Él no He would usaría not use ninguna any autoridad authority ni nor haría do nada por anything sí for mismo. himself. Así pues Moisés le dijo a He Core told y a Korah su séquito and his company que esperaran to wait hasta el día until the next siguiente morning
cuando el Señor When the Lord would mostraría show quién era who was suyo y his quién era santo. and who was holy. Así contestó Thus al mal did he carácter answer the con wrong un buen spirit with espíritu. the right spirit. Y esta es una buena And idea. this is a good idea. Que cuando alguien se that revela when en contra de someone rebels nosotros, against vamos a us, we're permanecer going to en el remain amor del Señor. in the love of the Lord. Siempre, Always. siempre. Vamos a seguir amando, Always we're hermano, going to porque continue eso es lo que loving somos. because that's ¿Ok? who we are. Okay? Y no es algo que And it's not forzamos, something that no we es algo force, que, it's not que lo something pensamos, no that es we algo think about, que it's not intentamos something that hacer, we es try algo to que do. está dentro It's de something nosotros. that is inside of us. Todo hijo, hija de Every Dios child of tiene el God amor de Dios en has the usted. love of God in them. Y todo lo que usted tiene que hacer es And all you dejarlo have que to se do mueva en usted. is let it move in you. Si nos condenamos nosotros We mismos, condemn hermano, el diablo no ourselves. tiene The que devil condenarnos. doesn't have to condemn Nos us. condenamos nosotros We mismos con condemn nuestras ourselves acciones, with our actions, en la forma en que in the reaccionamos, way in which we react, como si todavía fuéramos as lo if que we were éramos still antes. what we were before. Y acuérdese And que remember el cambio that que ahora the tenemos change that fue we now comprado have por was precio de purchased sangre with por the price Cristo of blood Jesús. by Jesus Christ. Y cuando usted regresa And when you a go lo que era back antes to o what sus you used to acciones de be or antes, your actions entonces of usted está before, rechazando el then you are sacrificio de la rejecting cruz the y la sangre sacrifice que of se the cross and vertió the blood por that was usted shed para for salvarle. you to Esa es save la you. seriedad. That's the seriousness rebeldía. of rebellion. No estamos rechazando We're not cosas rejecting humanas, es human algo things. espiritual, It's something spiritual. algo que le costó a Dios su Something that hijo, cost su God único his hijo, only son para comprarnos a to nosotros. purchase Por eso dice us. que That's somos why de it Él. says we belong to him. Dice, ya no eres tuyo, You're ya no longer perteneces your a ti, own. ahora me You don't perteneces a belong to mí. yourself. Yo soy Now tu you belong dueño. to me. I am your owner. Así de que como So, dueño Él tiene el As the derecho owner, he has the right de guiarnos, to guide de us, enseñarnos, teach us, reprendernos si tiene rebuke que, us if he has to, y siempre and amándonos. always loving Gloria a Dios us. por ello. Praise God for that. Lo que Core y su séquito dijeron Korah and estaban his party basados en la said razón was based y on la reason conjetura. and conjecture. Sin embargo, Moisés Moses, contestó, however, Jehová answered, mostrará quién es Jehovah suyo will show y who quién are es his, santo, and who y is hará holy, que se acerque a and will él cause him to come near unto him. Ok. Y hará que se acerque a él. El versículo Verse 5, five. la dispuesta no The era con, question la disputa no era con was Moisés, not sino with con el Moses, Señor. but El with the pueblo Lord. creía The que people thought they sencillamente were se merely oponía a opposing Moisés y Aarón. Moses and Aaron. No tenía ni la más They leve had not the intención de slightest ser rebeldes a intention of Dios, being rebellious pues to todavía God, deseaban for they servirle, still wished simplemente to serve him. desdeñaban a Moisés y Aarón. Ellos They were pensaban merely que estaban scornful of despreciando Moses and a Aaron. Moisés y Aarón, no a Dios. Not God. Porque en realidad Because in reality, ellos amaban al Señor. They loved Acuérdense the que, Lord. que Aarón it says that era Aaron un sacerdote. was a priest. Dios le había dado la autoridad a Aarón Gave de Aaron dirigir the todo authority lo to direct sacerdotal everything, all del the movimiento. priestly Entonces él things, tenía un movement. So he had lugar a- muy alto, a very high place. muy alto. Very high place. Moisés era el que era el Moses responsable was de the one todo, who was pero responsible for Aarón estaba everything, but enseguidita Aaron de él was right behind y es más, porque And él what's hacía more, todos los because sacrificios he did all the y él dirigía sacrifices and todos he los directed sacrificios y all toda the la gente se sacrifices and all the sometía por people medio de Aarón would submit para oficiar because of en ese Aaron lugar to como be officiated in the sacerdotes. places as priests. Así de que So Aarón podríamos decir Aaron, que we could quizás say, tenía derecho perhaps he had the o right sentía que tenía he derecho felt para he had the reclamar a right su hermano, to pero según Dios no. call attention to his brother, Pero but Dios y God- su autoridad delegada son but God and his inseparables. delegated Fíjese authority bien. are inseparable. Dios y su autoridad God and his delegada son delegated authority are inseparables. No inseparable. es posible It is not mantener una possible to actitud hacia maintain one Dios y attitude otra towards hacia God Moisés and y another Aarón. attitude towards Moses and Aaron. Nadie puede rechazar No la one can autoridad reject delegada God's de delegated Dios con authority with una one mano hand y recibir a and Dios con la receive otra. God with the other hand. Si quisieran If they someterse a la would submit autoridad de themselves to Moisés the y Aarón, authority of entonces Moses and Aaron, sí estarían bajo la they would autoridad de then be in Dios. subjection to God. Moisés, sin embargo, Moses, no se however, exaltó did por not causa lift de la himself autoridad up que because of the tenía, authority God had que Dios given le him, había dado.
Al contrario, se Instead, he humilló humbled bajo la himself autoridad de under Dios the authority of y God contestó a su and acusador answered his con accuser mansedumbre, with meekness, diciéndole, haced saying, esto, "This do, tomaos incensarios take ye Core y censers, todo su Korah and all séquito, his y company, poned fuego en and ellos, put fire y in them, poned en ellos and put incienso incense delante de upon Jehová them mañana. before Y el Jehovah varón a tomorrow. quien Jehová And it shall escogiere, be, aquel and será put el incense santo. upon them before Jehovah Siendo tomorrow. And it Moisés shall más maduro, be, being more matured, preser- preservió las consecuencias, foresaw the así que consequence. suspirando So dijo, he sighed, oíd ahora, hijos de Ye Levi, take too much upon you. os es poco ye que el sons Dios of de Levi. Israel os haya apartado Seemeth it de la but a congregación de small thing Israel, unto you that the God of acercándoos a Israel hath Él para que separated you ministréis en el from the servicio del congregation of Israel tabernáculo to de bring you Jehová near to y himself, estéis to the delante de service la of the congregación para tabernacle of Jehovah, ministrarles. and to stand Moisés before les the hizo saber congregation a to Aarón minister unto la them. responsabilidad que él tenía, que Dios le había dado, que no es suficiente esa He responsabilidad que said, Dios te ha isn't it dado. enough, the responsibility that God has Wow. given you? Por tanto, tú y todos tus Therefore equipos thou and sois all thy los que company os are juntáis gathered contra together Jehová. against Jehovah. Datán y Abiram no Dathan estaban and presentes en Abiram ese were not momento, present at porque that cuando moment. Moisés For envió a when Moses had llamarles, sent fíjense to bien call lo que es them, look la what happened. rebeldía, This is what rehusaron rebellion is. venir, They refused to come, pero se quejaron diciendo, but grumbled. es poco que nos haya hecho Is venir it de a una small tierra thing que that thou hast destila brought leche us y up miel, out of a fíjense land bien, flowing Egipto, with milk and honey? destila Egypt? leche y miel, Did ¿verdad que no? did Egypt have milk and honey? Wow. No, it didn't, did it? Para hacernos morir en este To kill us desierto, in this wilderness? sacarás los ojos Wilt de thou estos put out hombres. the eyes of these men? Su actitud era Their muy attitude rebelde. was most No creían en rebellious. las promesas They de Dios. believed Lo que not in buscaban God's era la promise. What they bendición looked for terrenal. was earthly blessing. Olvidaron que era They por su forgot propia that it was falta through que their no own habían fault entrado they did en not Canaán. enter Canaan. En cambio, hablaron Instead, they rudamente spoke contra sharply against Moisés. Moses. En este momento se At this encendió la ira juncture, de Moses' Moisés. anger was En vez de aroused. hablarles, Instead of speaking oró a to them, he Dios. prayed to God. Y así es como And demostramos. that's how we show. Si tenemos queja, If we no se la vamos a dar al hombre, complain, se la vamos a we dar a don't Dios. tell man, we tell God. Pero Dios dice, ahora hablando But a God nosotros says, los now pastores o speaking a to ustedes us, que son pastors, or autoridad, those of you who are authority, Dios dice que God tenga says cuidado to de be no careful quejarse of not complaining de su hermano, about your brother, porque es algo muy serio. because it's something very serious. queje. Don't complain. Nomás ore por ellos. Just pray for them. Pídale a Dios que les abra Ask su God to entendimiento para open que their puedan ver, understanding so that sus they can ojos see espirituales para with que their puedan spiritual ver el eyes to error en que see están, the error that para they're que Dios in, les ayude so that God can help them, y sean libres de and so las that they can be free consecuencias from the de la rebeldía. consequences of rebellion. ¿Cuántas How veces la frequently rebelión del man's hombre rebellion fuerza la forces mano the judicial judicial de hand Dios? of God? 10 veces 10 los times israelitas the habían Israelites tenido tempted God, o tentado a Dios y and 5 5 veces le times habían they desobedecido disbelieved him, y Dios tuvo and God paciencia forbore y los and perdonó. forgave. Pero Dios juzgó But esta for the rebelión rebellion diciendo, of this time, apartaos God de came out entre to esta judge. congregación Said God, y los let me consumiré en consume un the momento. congregation in a moment. Él destruiría la He would rebelión de wipe entre su out pueblo. rebellion Pero from Moisés among y his Aarón se people, but postraron Moses and sobre sus Aaron rostros y fell on oraron their faces diciendo, and prayed. no es un solo Shall hombre one el que man pecó. sin, and wilt thou be ¿Por qué wroth with all the airarte contra toda la congregation? congregación? Versículo 22. Verse 22. Dios contestó la God oración answered de their ellos, prayer, pero juzgó a Core y a but su judged séquito. Korah La and his autoridad company. que Dios había authority whom instituido God set era la up was the persona a person quien to whom Israel Israel debía must escuchar. listen. Hasta Dios mismo Even dio God testimonio himself ante los testified before the israelitas de Israelites que él that he también too would aceptaba accept las the words palabras of de Moses. Moisés. La rebelión es un Rebellion principio is a hellish infernal. principle. Como esta These gente se people rebeló, rebelled, se abrió la and so the puerta gate del of Seol. Sheol Fíjese bien. was opened. La tierra se The abrió earth opened its o abrió mouth su boca y and tragó swallowed a up todos all los the hombres men del who séquito de belonged Core, to Datán Korah, y Dathan, Abiram and y a Abiram, todos sus and bienes. all their goods. En consecuencia, Hence, ellos y todo they lo que and les all which belonged to pertenecía them descendieron went vivos down alive al infierno. into Sheol.
versículos 32 y Verses 32 33. and Las 33. puertas del Hades no The gates of prevalecerán Hades shall contra la not prevail iglesia, against the church, pero un espíritu but a rebelde puede rebellious abrir spirit sus can open puertas. its gates. Una razón por One la que a reason the veces la church iglesia sometimes does not no prevail prevalece es la is because of the presencia presence de los of the rebeldes. rebellious. La tierra The no earth will abrirá not su open its boca mouth a menos que unless haya there un is a espíritu rebelde. rebellious Todos spirit. los All pecados sins liberan release el the power poder de la of muerte, death, pero el pecado but de the sin of rebelión rebellion lo hace releases mucho it the más. most. Solo los Only the obedientes obedient pueden can shut cerrar las Hades' puertas gates del Hades y and release librar life. de la vida. Podemos ver So we can la see the seriedad de la seriousness rebeldía. of rebellion. Los obedientes The siguen la fe, obedient follow no la faith, razón. not reason. Y es muy fácil And como it's very humanos easy seguir la as razón, humans to follow reason, pero ya no somos, but we're no longer, ya no razonamos. we no longer El reason. razonamiento es humano. Reasoning is ¿Y human. por qué es humano? Es And the reason why is pecaminoso. because it's sinful. Es en contra de It's Dios against el razonamiento. God, Cuando usted reasoning. empieza a When you razonar, start pero to esto reason por qué, y things por out, qué el otro, why y this, por why qué, that, why? entonces usted se empieza a Then you meter en la start to carne, get into the a razonar y a flesh, to juzgar reason and to en sus judge propios in cinco your own sentidos. five senses. Y hay un error muy And there's a grande. big mistake there. Entonces, como cristianos, So then as fíjese bien, era lo que Christians, hacíamos So antes. that's what we used to do. Razonábamos. We would reason. El pecado lo teníamos bien Sin razonado had para us vivir muy very well contentos con reasoning nosotros out mismos. things so that we could live in peace with Siempre había ourselves. razón por There qué. was always a reason why. Yo tengo derecho. I have every right. Trabajo muy duro. I work hard. Soy el que gano el dinero. I'm the Tengo one who derecho de irlo a earns the gastar money. como yo quiera. I should be able to spend it how I Y want. tenía la pobre familia hambrienta en And la you casa. had your poor family Yo, starving at yo sé home. que aquí no hay nadie así, I know pero nobody here was like uh, that, but estoy hablando de yo I'm mismo. talking about myself. ¿Por qué? Porque Why? razonábamos. Because we would reason Razonábamos. things out. Todo tenía razón. We had a No, reason es for que everything. sí, yo me alteré con él y Yeah, le dije cosas, you know, pero también I me told him tuvo la things. I culpa. got in a fight with him, but Él me provocó he provoked me. y yo lo hice. And yeah, I did it. Tengo toda la razón. I was right. Se va a ir al infierno con la You're razón. gonna go to hell being right. Es lo que Yeah, la that's palabra what de the Dios Word of nos God enseña. ¿ves? teaches us. Los obedientes siguen la fe y no la The razón, obedient ¿ok? follow faith, not Para los reason. israelitas no For the era Israelites, fuera de razón to el complain that quejarse Moses de que had not Moisés no brought los them hubiera into a traído a land una tierra flowing que with fluía milk and leche y honey, miel, ni nor les hubiera given dado them una an inheritance herencia of fields de with campos vineyards, con viñedos, was todavía not estaban without en el reason. desierto They y were sin still in embargo the desert. tenían They que were still in the wilderness and had yet entrar a to la enter the tierra land que of destilaba milk and leche y honey. miel. Pero notemos But please esto. notice here, El que anda por he la who razón walks after y la reason vista and sigue el sight camino goes de the la way razón. of reason. Solo el que Only obedece a he la who autoridad obeys es el que authority enters entra Canaan a Canaán por la by fe. faith. Nadie que None siga who la follow razón reason podrá andar can por la walk the senda spiritual espiritual, pathway, porque esta because it es is beyond superior and al above razonamiento human reasoning. humano. Solamente los The fieles faithful pueden alone disfrutar may enjoy de la spiritual abundancia abundance. espiritual, los que por la Those who fe by faith aceptan la accept the columna pillar de of nube y cloud and fuego of fire y la and dirección the de la leadership of autoridad God's delegada de delegated Dios, authority, tal como la que such as Moisés that representaba. represented by Moses. La tierra abre The su earth boca opens para its mouth apresurar la to caída hasten the de los downfall of the desobedientes en el disobedient Seol, into Sheol. porque ellos For van they por el are camino de la traveling in the muerte. way of death. Los ojos de los The eyes of the desobedientes son muy disobedient are quite penetrantes, pero But alas, todo lo que ven all they es see la is the aridez del barrenness desierto. of the wilderness. Aunque parezcan ciegos Though those los who que proceed proceden by por la faith fe, may appear pues to be no blind, notan for they do not la notice the aridez barrenness que before hay them, delante de ellos. Con los ojos de la fe ven yet la their eyes of promesa faith mejor see que the better tienen por promise which delante lies ahead, y así entran and thus a they Canaán. enter Por lo Canaan. tanto, los Therefore, hombres deben men estar ought to be sujetos a la under the autoridad de Dios restraint y of God's aprender authority a ser and dirigidos learn por to la be led by autoridad God's delegada delegated de authority. Dios.
Y yo digo que esta es la And I'd razón say de that que this Dios is the siempre reason why God que tenía un plan would- para el hombre de he Dios would have como a plan Abraham o for the man of Moisés. God Y like nunca Abraham or Moses. les daba todo He el would plan. never give them the entire Fija plan. que él no les explicaba, miren He wouldn't muchachos, explain, esto, look esto y guys, esto y this, esto y this, esto, this, and that, para que ustedes entren a este lugar so que you can fluye leche y concentrate miel. on this Ni place siquiera les that dijo flows milk and por honey. dónde No, se he iban a didn't ir. even tell them which way they were going to go. Solamente que era un lugar que Just fluía that it was leche a y miel place y that sí lo flowed era. milk and honey, and it was. Nunca dejó de ser eso. It never stopped being, Pero ellos tuvieron que that. andar por el desierto. but Y la razón del desierto era it had to porque be, ellos the caminaban reason por was su the razonamiento, wilderness. And the reason for the lo wilderness que ellos pensaban. was that they were being led by what they thought. Y Dios les permitió And God andar por el allowed desierto them to por walk in the 40 wilderness años for 40 years para que ellos so that they aprendieran. could learn. Y desgraciadamente en And 40 unfortunately, años after no 40 years, aprendieron. They still didn't learn. Ellos siguieron They razonando, continued reasoning siguieron out, quejándose, complaining, ¿por qué esto? ¿Por qué why el otro? this, why that? Y siguieron And they rebelándose en continued contra. rebelling against Y nunca entraron. God, Al and they fin never Dios entered los in. dejó Finally, en el God desierto left them y in the les dijo, desert. no entrarán He said, you will porque not ya me enter cansé because de I'm sus quejas tired of your y su complaints razonamiento. and your reasoning. No han aprendido You haven't learned lo espiritual. the spiritual. Y lo mismo pasa And the same hoy. thing happens today. La gente es dura de People corazón, are todavía somos hard duros de of corazón. heart. We're still hard of heart. Porque no aprendemos Because lo we que don't Dios learn nos what trata de God is enseñar. trying to teach Y us. hay veces que And pasamos there's times años when we spend con el mismo years problema. ¿Se with the fija same usted? problem. You see Pasamos that? años con el We mismo spend problema years with the y same problem. todo es igual. And it's all the same. Pero ¿por qué tengo que pasar But por esto? why do Por I lo have to go mismo. through this? Porque no he aprendido. Because you haven't Como learned. los hebreos en el Like desierto no the aprendieron Hebrews 40 años. in the ¿Usted se desert for imagina? 40 years. Can you imagine? Yo no sé qué tantos años tiene usted de estar I pasando don't know por how lo que está many pasando, years pero y'all have been going ellos through what tenían y'all are 40 going through, años, but fíjese, they imagínese. spent 40 Wow. years. Can you imagine? Los que solamente se Those who enfrentan meet con only padres, fathers, hermanos brothers, y and hermanas no sisters saben lo que es la do not autoridad. know what authority Y is, consiguientemente and no hence han have conocido a not Dios. met God. En resumen, In entonces brief, la then, autoridad no es un authority asunto de is not a matter instrucción of outside externa, instruction, sino de of revelación inward revelation. interna. En otras palabras, In other nuestras words, acciones Our no actions son dictadas de are not afuera dictated para adentro. from the outside Nuestras in. acciones son Our dictadas de actions are adentro dictated from para the afuera. inside out. Yo soy lo que yo I soy, am who I no am. importa lo que It usted doesn't sea. matter who you might be. ¿Entiende? You understand? Si ahorita usted decidiera right now rebelarse y you were to continue hablar injurias delante de Dios, rebelling yo and sigo siendo lo mismo. speaking Si usted se whatever in front of rebelara y God, empezara a I'd still aventarme be the tomates same. podridos If y'all started aquí, throwing yo sigo rotten siendo el tomatoes at mismo. me, I'd still be the same. No hay cambio, There's no change. no hay cambio. There's no change. Porque de otra manera, Because entonces otherwise, yo estoy moviéndome y I'm actuando still en la moving manera and que acting in antes the way that actuaba. I used to. Y créame lo que And si believe yo me, if estaba como I antes, yo estuviera aventándole acted like tomates a usted también. I used to, I'd be throwing ¿Entiende? tomatoes back at you. You understand? Pero ya no somos But lo que we're éramos not who we antes. used to be anymore. Dios nos ha God transformado. has transformed us. Dios nos ha dado un God has espíritu given us nuevo, a un new corazón spirit, nuevo a new heart, y una mente and a nueva. new mind. Y con esa mente And with nueva that new mind, cambia la manera en que it pensamos, changes the way cambia la we think, voluntad, it las changes decisiones que our hacemos will, y the cambia las decisions we emociones make, que and our demostramos. emotions that we show. Ya no hacemos corajes, We right? don't throw tantrums anymore, do we? Ya no juzgamos al We hermano, don't judge our brother anymore. ya no chismeamos, We don't gossip anymore. ya no echamos We mentiras. don't lie anymore. ¿Le sigo? Do I continue? Usted debía estar diciendo, gloria a You should be Dios. saying, praise God. Quiere decir que está de acuerdo. That means you're in agreement. Aleluya. Pero ese es el cambio, But es, that's the change. es lo que That's Pablo estaba diciendo, What Paul lo was dijo de saying. manera que si He alguno said, está en "Therefore, Cristo, if anyone nueva is in Christ, criatura he is a new es. creature."
Las cosas viejas The old pasaron, things have aquí passed todas son away, hechas behold, all nuevas. things are made new. Todo es nuevo. Everything is Para el new. cristiano For the ya no es Christian, como antes. you're no longer how you used to be. Si todavía es como If antes, you hay algo still mal ahí. are that way, there's something wrong. Porque la salvación Because cambia. salvation changes. Y fíjese bien que And just los look at cambios this, the changes vienen en una come manera In grande. a big way. Boom. Boom. Pero después hay But cambios after, internos there are internal changes que se toma tiempo para that take hacerlo, time para cambiarlo. to be done, to change. Todavía tenemos problemita We con still esto, have con lo otro, little pero son problems with puros this and that, internos. Ya lo but de they're all afuera ya no debe de internal. estar allí, The ya things debe on de the ser outside cambiado. shouldn't be there anymore. Those should have already been changed. Pero vamos a cuidar lo que we're está going dentro. to Cuando be salen taking celos, care cuando of salen what's inside, envidias, when cuando we get salen jealous corajes, cuando or salen envious, when we juzgar start to judge, o cosas así, or things like that, we get rebeldía, angry, cosas rebellion, que salen de adentro things that para come afuera. from the inside No vienen de out. afuera para adentro, no, vienen de adentro para They don't afuera. Por come eso from the outside, they come son from the inside out. pecados That's de why muerte, those are que le sins llama of la death. Biblia. That's what the Pecados de Bible calls them, muerte. sins of death. Y desgraciadamente la gente And se cuida de lo de unfortunately, afuera, no people lo de adentro. Are careful of what's on the outside and Y not Dios what's on está the tratando inside. con lo de adentro, no lo And de afuera. God's dealing with what's on the inside, not what's on the outside. Pero si usted oye personas que, But oye, you tú hear no about debes de people hacer who eso, say, oye, tú oh, you shouldn't no, be doing this or you shouldn't be doing that. claro que no lo debes de hacer, Well, pero no, eso of es lo de course they afuera. shouldn't be doing these things, but Eso that's on the solamente está outside. enseñando un cáncer que That's está only dentro. showing a cancer that's on the inside. Está enseñando algo interno. It's showing something internal. Y Dios nos libre And que un día God lleguemos a un lugar donde Frees us, so one day we vamos can get to a a place tener que where decidir aceptar a we'll have Dios to o aceptar decide to otras cosas. accept God or accept other things. O decir, Or say, mátame si quieres, pero yo kill no me if you voy a want to, negar but el I'm not nombre going de to Dios. deny the name of my God. Mata a mi hijo si quieres, Kill my pero yo no children voy if a you want, negar but al I'm not Señor. going to deny the Lord. Usted dice, eso es algo You'd say, radical, that's eso es something algo radical, that's something fuera de lugar. No, out of place. No, it's pregúntele a los not. cristianos Just ask the que Christians viven that en Live in naciones muslims, Muslim nations, lugares donde los matan. nations where they're killed. ¿Cristo o tu hijo? It's Boom. Christ or your child. Boom. ¿Mandé? Entonces ahí me enredo, ¿por qué si soy salva sigo pecando? Por, ¿Por qué peco? porque todavía estamos en Because este we're cuerpo still in this flesh, pecaminoso. this sinful ¿eh? flesh. Por eso yo les That's why enseño I de teach seguido you que often caminemos en el that for Espíritu us to y no walk en in la the Spirit carne. and not in La the flesh. intención de Dios desde el God's principio de la intention from the salvación beginning of es salvation matar al hombre is humano. to kill the Que human nosotros flesh. lo matemos. Él That no lo va a we do matar, it. He's nosotros not lo going vamos a to kill matar. it. We Es have decir, to. eso quiere decir That que cuando el means cuerpo that le está when the pidiendo flesh algo is que no asking le you for agrada a something Dios, that usted le va a doesn't decir a please ese God, you're gonna cuerpo, tell that no. flesh no. ¿eh? You see? Y sea lo And que sea, pero usted le va a whatever it may decir be, no. you're gonna tell it no. Eso no le agrada a mi That Dios. does not please my Eso es God. caminar en el That's Espíritu. walking Y in the cada vez Spirit. que And every que se time enfrenta una that oportunidad de que el cuerpo confronted quiere with an algo, porque este opportunity cuerpo that the siempre flesh va a wants, estar because this deseando flesh is pecado. always going to desire to sin. Este cuerpo no va a estar This flesh diciendo, is not oh, gonna vamos a la desire, iglesia, oh, oh, let's go to aleluya, church, gloria. No, hallelujah, praise el cuerpo no. God. No, the flesh El won't cuerpo do le va a that. decir, The estás flesh is cansada, gonna say, tienes you're razón de quedarte en tired, casa, stay ¿por qué no te vas home. mejor al Why don't cine? you ¿Por just qué go no to te the vas movies a instead? echar unas Why don't you cuantas just go drink a frías few o cold lo que ones sea? or whatever, ¿Ve? you know? Ese es el cuerpo. That's the Y el flesh. cuerpo And the es lo flesh que is mata what a la kills persona. a person. En otras palabras, In other si words, una persona va al if a infierno va a person ser por el goes to cuerpo, hell, no va a it'll ser be por for el their espíritu, flesh, va a ser not el cuerpo. because of their spirit. Usted está salva You're trabajando saved, su salvación cada working día in con salvation temor y every day temblor. with fear and trembling. Ojalá. Hopefully. ¿Sí? Yes? Aleluya. Ay, Hallelujah. Señor, ayúdame. Yo no quiero Lord, pecar. help me. I Ayúdame, don't wanna Señor, sin. Help me, para Lord, caminar to walk agradándote a ti. Esa pleasing es la you. acción That de un is cristiano. the action of a Christian. Sí. No de decir, oh, soy humano Not y saying, oh, no, I'm pues ya human la regué, and, pero you know, ahí se I va. messed up, but No, oh well. No. no.
No. Y por esa And razón for that tenemos que reason, we considerar have que to no podemos consider juzgar that a we nadie. can't judge anybody. Dios no nos God dio ese derecho de juzgar a Didn't give us the nadie. right to judge anyone. Dijo, porque si tú juzgas Because serás if you juzgado. judge, ¿verdad? you will So, be judged. el So, problema the más grande en la problem, the iglesia biggest problem in the que el church diablo usa, that the el devil pecado más uses, grande the que el biggest diablo sin usa that the devil es is voltear a las personas turning people a empezar a ver a todos los demás. around to start to see No, everyone else. fulano tal lo No, hace, well, pues, so and so's doing that. ¿qué tiene de mal? What's wrong with No. that? No. Fulano de tal lo hace y se va a ir al So-and-so does it, infierno. and ¿Usted they're quiere gonna irse go al to hell. infierno Do you también? wanna Es go to lo que hell yo le too? digo. No, claro que no. No, of course you don't. Bueno, entonces Well, cada so then uno de nosotros each somos one of us is responsables de nuestra responsible propia vida. for our own life. Y vamos a dar cuenta a And we're Dios, going no to give por account lo to que God, not el pastor because hizo o lo of what que the alguien pastor más did or hizo, what no, someone por else lo did. que yo hice. No, for Somos what I did. responsables a Dios. So, We are responsible to God. tenemos una responsabilidad grande, have a pero big no nos podemos responsibility, desanimar porque but we can't fallamos get aquí o allá, discouraged because we sino fail de here or arrepentirnos, pedirle perdón a instead we Dios repent and y ask seguir forgiveness buscando of lo God que es and recto. continue Y seeking lo recto what is es caminar en righteous. el Espíritu, lo And what is recto es lo righteous que is Dios walking in the quiere, Spirit. lo que It's Dios what God dice. wants, what God En lugar de says. buscar Instead la of aprobación de la looking gente, for busque la aprobación de approval of Dios. the Si people, Dios look for aprueba God's lo que usted approval. está If God haciendo, approves no what importa you're lo que doing, la it gente doesn't diga. matter what the people say. Si toda la gente le dice que no, If pero everyone Dios tells le you dice no, que but sí, God usted tells siga a you Dios. yes, you follow God. Amén. Amen. Jesús dijo algo Jesus muy said interesante, something dijo, si very no estás interesting. He dispuesto said, a odiar "If you're padre, not madre, willing y to leave hermanos your y mother, hermanas y father, primos brothers, y tíos sisters, y todo cousins, eso, dijo, uncles, no eres aunts, digno de mi you're reino, not ¿verdad? worthy of ¿Qué my quiere kingdom?" decir? Que tenemos Which que, means that no quiere we decir que doesn't odiamos mean a for us esas to personas, hate these pero quiere people, decir que but it ponemos a means that esas we put personas those en otro people lugar in another place, aparte de Dios, apart que Dios from es God, primero. that God is first. En otras palabras, In other words, si mi if- hermano look, dice, if si my tú, brother si tú te vas a la says, iglesia "If ni you me go to vuelves a church, hablar, don't talk to pues me lo anymore," siento, pero no te well, I'm volveré a sorry, hablar, pero I'm yo not voy a la talking to you iglesia. anymore. I'm going to church. Porque es lo que Dios quiere Because that's para what mí. God wants for me. Y aunque And me duela mi though hermano it hurts me, o it's mi my hijo, brother lo que or sea, my son, aunque me whoever it duela, is, even yo though it voy a may hurt seguir me, lo que I'm Dios going to follow dice what y lo que God Dios says quiere. and what God wants. El diablo es The devil astuto y is no estamos astute, dándole and crédito we're al not diablo, pero giving el diablo credit es to the devil, astuto, but the hermano. devil is astute. Y él usa la And he carne uses the para flesh derrotarnos. to defeat Él us. usa la He carne, uses the flesh continuamente está usando la continually. carne He's using the para que flesh nosotros so that no we sigamos a Dios, do not para que follow nosotros God, le so that fallemos we a Dios, fail para que God, nosotros so that avergüencemos a we Dios, shame God, para que Dios no so esté that contento God con nosotros. isn't ¿no? happy with Y el us. diablo The nos devil saca y luego se takes pone us a out, reír de and nosotros y then va y nos acusa he con goes and Dios. accuses us to God. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's Padre, en pray. el nombre de Jesús Father, in oramos, Jesus' Padre, name, que we todo pray, esto Father, that que hemos all of this hablado, that we've Señor, talked about, enseñado, Lord, oído, Padre, que se taught, quede grabado en el heard, corazón, that it may remain aquello in the que es de heart, usted, Padre that which is Santo, y of lo que no you, es de Father usted, Padre, God, que se olvide, que, that which is not of you, que, that it que may no be haga forgotten, raíz that en it nuestro does not corazón, Padre. take root in Pero our queremos, heart, Father, Padre but Santo, lo Father que es God, we suyo, want what que haga is raíz of en el you, that it corazón may de take root nosotros para in our heart, de ahí crecer nosotros, from there Señor, that y caminar we en lo may grow espiritual. and walk in the En el spiritual. nombre de Jesús. In Cuide de Jesus' mis name, take hermanos, care of my brothers tenga and su mano sisters. poderosa Have sobre your cada mighty uno. hand Bendice upon each one. Padre, Bless, Father ayúdalo, God. Señor. Bless them and help Si hay them. alguno enfermo, If there's sánalo, anyone Padre. sick, heal them, Si hay Father. alguno con If there's necesidad anyone who has a económica, need, ayúdalo, economic need, Señor. help them, Lord. Bendícelo, Padre, Bless en el them, nombre Father, de in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. A las The 3 vamos a count of three will be despedirnos con un dismissed. fuerte Shout aleluya. A la hallelujah. 1, a las 2, a las 3. Aleluya.